Ok. Bienvenidos a Voces que Transforman, el espacio donde la historia de un alma, como la que vamos a compartir en el día de hoy, puede resonar con muchas otras. Yo soy Marta Gutiérrez y hoy tengo el privilegio de conversar con alguien cuya voz y experiencia, además de ese camino personal, pueden convertirse en faro para quienes nos van a escuchar, o más bien quienes la vamos a escuchar, porque yo estoy pendiente de lo que esta persona maravillosa trae para compartir con nosotros. Gracias por estar aquí, Zuli Rivera, desde hoy, Florida. Ella es puertorriqueña, pero hoy está compartiéndonos esta tula, esta mochila, esta maleta de aprendizajes desde Florida. Y bueno, hay una pregunta guía de una vez. Ella también es egresada de la gran Universidad de Maxwell Leadership, es una coach y su ejemplo de vida, yo prácticamente estoy muy pendiente de lo que publica y nada más es que me pierda en el mundo de creación mía porque de resto cuando estoy en las redes siempre estoy mirando qué está haciendo esta gran mujer, esa maravillosa persona que trae consigo a cuestas todo lo que nos va a compartir. Y vamos de una vez entrando en este mundo de preguntas porque queremos escucharte a ti. La primera pregunta con la que abro siempre este espacio que es tu casa, Zuli, ¿cuál fue ese momento que cambió el rumbo de tu vida? Si hay más de uno, no te quedes callada, cuéntanos. Ay, bueno, pues saludos, Marta. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en la tarde de hoy. O sea, para los que lo estaban viendo en la transmisión, ¿verdad? Muchas bendiciones para todos. Eh, Como tú dijiste, pues soy Suri Rivera, formalmente soy coach de vida y soy psicóloga puertorriqueña. El momento que más impactó mi vida y que cambió para siempre el rumbo. Pienso yo, ¿verdad? Porque yo no sé lo que hubiese pasado, pero entiendo que sí, que cuando uno analiza, pues cambió toda mi vida, pues fue la muerte de mí. Tengo tres hijos, y mi hijo de 3 años falleció cuando, ¿verdad? Hace alrededor de 12 años. Un punto de quiebre demasiado profundo y que, bueno, quiero decirte que también tuvimos en este espacio a una persona que perdió su hija y que su historia de vida también es una voz que ayuda a encontrar consuelo en ese mar de dolor. ¿Y cómo siento la presencia del dolor en tu vida en ese momento? Porque sé que no es fácil, sé que no ha sido fácil, pero y no será nunca fácil. Somos madres dadoras de vida y estos son procesos de desenganche de la realidad en algunas ocasiones y muy pocas veces vemos la facilidad para ser superadas. Pero cuéntame, ¿cómo era tu vida antes de ese punto de quiebre y cómo describirías a ese yo anterior? Cuéntanos. Nunca me han hecho esa pregunta, me gusta, muy interesante, pero yo la verdad, yo nunca me la habían preguntado en público, pero yo obviamente sí lo había pensado. ¿Cómo era mi vida antes de la pérdida de mi hijo? Pues yo era madre soltera en aquel momento, madre de tres, una vida pues bien ajorada o bien de mucha carrera. Eh, Aunque los padres de mis hijos, ¿verdad? Siempre estuvieron presentes, pero pues recaía sobre mí la responsabilidad de trabajar, llevarlos al lugar de cuidado, porque eran, ¿verdad? Los varones en aquel tiempo eran unos bebés y ya la mayorcita pues estaba en sus años primarios de escuela. So, esa era la dinámica de Zully en términos a actividad, en términos a personalidad. Zully era una persona, eh, vamos a decir, un poco altiva, muy orgullosa, no en sentido negativo, malo, pero sí orgullosa de las cosas que alcanzaba, orgullosa de que muy echada hacia adelante. O sea, yo decía, pues, esto fue lo que me tocó, esto es
cómo lo voy a trabajar y yo puedo, y, ¿verdad? Super mujer, para que me puedan entender. Yo me creía la supermujer en aquel tiempo y no, aunque parece ser buena, una cualidad buena, pues en cierto momento te das cuenta de que no lo es porque todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda y tenemos debemos tener ese tiempo de enfocarnos, de alinearnos, de vivir la vida de una manera más intencional, ¿verdad? No de una manera reactiva, porque así era que yo estaba viendo, reactivo. Esto fue lo que me tocó vivir, estos son mis hijos, yo los voy a cuidar, yo voy a seguir hacia adelante, si los papás vienen, qué bueno, y si no están también, o sea, ese era mi pensamiento en el tiempo. Entonces puede ser una característica a veces muy, muy buena, pero a la misma vez muy, muy negativa porque te lleva a la terquedad. A eso me refiero. Entonces, pues así era Zuli en aquel momento. Bueno, no significa que nosotros aquí estemos haciendo una dofa personal, pero definitivamente que sí es interesante ver de dónde venimos, con qué cargas venimos o con qué eh, batallas estamos librando desde antes, pero también con cuántas victorias. Quiero preguntarte, podríamos hablar de algo que despertó en ti la necesidad de dar un paso al lado, un paso al frente o una necesidad de cambiar. ¿Qué pudo La haber sido maternidad. eso? Ah, ¿qué? La maternidad, Directa. sí, fue la maternidad porque obviamente al perder a mi hijo, ¿verdad? Yo pierdo algo se arrancó de mí. Obviamente ninguna mamá está a la expectativa de que eso le suceda. Por lo tanto, al sucederme eso a mí, tuve dos opciones. Yo tenía más hijos, o me echaba a morir, ¿verdad? Como bien dijiste al principio del Zoom, esto es una situación que muy pocas personas tienen la capacidad de superar. Y yo entiendo, ¿verdad? Me siento bendecida, no lo digo con ego. Entiendo que lo he superado de una manera saludable. Obviamente tuve que buscar muchas herramientas en el proceso, pero creo que la maternidad de mis hijos que se quedaron despertó en mí ese deseo de poder, ¿verdad? De ser una persona saludable, de seguir hacia adelante, de poder levantarme de aquel dolor, ¿verdad? Que no tengo palabras, no existen palabras y yo no las tengo tampoco al día de hoy, no tengo palabras para describir. La maternidad para mí fue lo que causó el dolor, pero a su vez lo que me dio ese empuje para dar ese paso al frente, para moverme y para levantarme y para poder seguir. No, gracias. Mira, Zuli, ese momento, o si hubo en otra ocasión, otro momento, tú dices, la necesidad de cambiar fue prácticamente lo que te dio la maternidad. La maternidad lo llamas así, sencillamente. ¿Y consideras que también puede ser este el mayor desafío dentro de todo ese proceso? Perdón, Martita, no Des- te escuché, discúlpame. ¿No me estás escuchando? ¿Ahora me estás escuchando? Ahora Ok, sí, sí, ok. perdóname. Bien. Tú nos hablas sobre la maternidad y yo quiero preguntarte si precisamente la maternidad o dentro del proceso de maternidad se declara esto como el mayor desafío dentro de esa necesidad de cambiar o hay otros desafíos que nos quieras contar. No, hubieron muchos desafíos hubieron muchos desafíos dentro del proceso. Yo creo que la maternidad fue el motor, ¿verdad? Me Ya. preguntaste qué fue lo que me dio, o sea, moverme hacia adelante. El ser madre de otros dos niños que no tenían la responsabilidad, ¿verdad? De lo que había ocurrido. Nadie tuvo la responsabilidad, ciertamente. Y en el proceso, tuve que hacer un análisis que tomó varios años, por eso puedo compartirlo ahora de la persona que yo quería ser, porque hubo un momento particular, un momento clave, donde yo sabía, por mi educación, vamos a ponerlo así, que yo tenía que tomar la decisión de seguir hacia adelante, pero no entendía, aunque tenía la educación, no entendía cómo lo iba a hacer, porque el dolor estaba ahí. Entonces, el punto fue hacer esa introspección y yo creo que siempre digo que desde el principio yo declaré, ¿verdad? Declaré con mi boca la vida que yo quería vivir, aunque no sabía cómo la iba a vivir, pero sí lo declaré. Y eso sí, eso siempre yo lo menciono,
pues porque es algo que se nos enseña y realmente no es hasta que tú lo ves en práctica que te das cuenta que sí es real. Entonces yo declaré con mi boca, yo no quiero vivir la vida, ¿verdad? Es una vida de llanto, una vida de dolor. Yo sí lloré muchísimo, no estoy diciendo que no, pero esa Por no quería supuesto. que fuera la totalidad de mi vida. Entonces ese punto también de hacer esa introspección, de autoanalizarme, de buscar todas las herramientas que pude, como dije al principio, en aquel momento me encontraba, por decirlo de una manera, sola, pero el encontrar un grupo de apoyo, ¿verdad? De personas que te impulsan, que creen en ti, que ven más allá de quién tú eres, ¿verdad? Eres más que un momento de dolor, eres más que esa situación, pero obviamente no tiene como un velo en la cara en ese momento, según no lo ve. Pero sí, esos fueron detonantes para mi vida, para yo poder entonces juntar las piezas nuevamente y recomponerme y poder seguir hacia adelante. Ok, mira que ya tú te me estás adelantando con esa parte de reconstrucción. A propósito de eso, tú acabas de decir algo sobre lo de pasar a decretar. Este es mi libro que, bueno, el libro se llama De la súplica al decreto, la ciencia del despertar consciente y es precisamente cómo le damos valor y sentido a eso que decimos y solicitamos, porque somos personas creyentes. Todas las personas que estamos en el mundo del crecimiento personal llegamos a la conclusión que Dios es el Mira quién está centro aquí. ¡Oh, excelente! Recomendadísimo. Prácticamente está, sí, precisamente. Y gracias por eso que nos muestras, porque de verdad, Dios es el centro y Dios hay que colocarlo en el centro. Sin Él no podemos dar pasos atrás, Ujú. adelante y mirar el pasado como una fuente de aprendizaje. Pero tú te adelantaste con esa reconstrucción. Antes de la reconstrucción, ¿qué crees tú que se haya roto o qué sentiste tú que se rompió? Y El bueno, alma, Martita, me rompió el alma. pero sí, bueno, nos cuentas y cómo lograste reconstruirte. ¿Cómo logré construirme? Pero se te rompió el alma, ¿cierto? Hay una técnica japonesa, asiática, que es remendar con oro, ¿no? ¿Cómo lo Ajá. hiciste? Yo no sé qué yo no hice, sería la pregunta. ¿Qué yo no hice? Correcto. Yo fui a grupos, volvemos, soy psicóloga, creo en la ciencia, en la psicología como una ciencia, ¿verdad? Útil. Fui a grupos de personas que habían perdido a sus familiares. Otro punto clave en mi vida fue el amor. El amor, también siempre lo digo. El amor, no el amor fresita de las novelas, no, 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 no. El verdadero amor que me abrazaba cuando yo no quería ser abrazada. El amor que yo botaba de mi casa y él daba la vuelta y regresaba por otro lado. El amor que no hablaba mucho, pero estaba ahí. Y hablo de mi esposo. Mi esposo en aquel tiempo no era mi esposo, era simplemente mi pareja. Eh, y él fue la pieza clave porque aún sin tener la responsabilidad en aquel momento, eh, digo la responsabilidad legal, ¿verdad? De un matrimonio, pues al estar en convivencia yo siempre digo, tú tenías la fácil porque tú podías salir corriendo en cualquier momento y pues él decidió, ¿verdad? Quedarse a mi lado en ese momento de dolor. Otra forma para mí de construcción tiene que ver con el amor, pero tiene que ver con el amor de los amigos. No, Yo, gracias al Padre, pues tuve en ese momento un buen apoyo, grupo de apoyo. Dentro de mi tristeza, yo negué a muchas personas, yo lo reconozco, pero ellas fueron más insistentes que yo y permanecieron, ¿verdad? Ya sea con una llamadita, una vueltita, un mira, vamos a comer. Este, Hay una persona clave también que me acogió. Parte de mi historia, no sé si tú la sabes completa, pero cuando mi hijo muere, me quitan a mis otros dos hijos por el departamento ¿verdad? De lo que es el estado de Puerto Rico. Yo me quedo, ese mismo día yo pierdo a mis tres hijos. Y esta persona me acoge en su casa, porque obviamente yo no quiero estar en mi hogar porque mi hogar está vacío, no tengo por qué estar ahí.
Esta persona me acoge sin ninguna responsabilidad porque simplemente en aquel tiempo éramos compañeras de trabajo. Y lo que era una simple compañera de trabajo, hoy puedo decir que es mi madre adoptiva, porque pues mi mamá falleció hace muchos años y, y ella pues me adoptó y me ha seguido cargando y me ha seguido cuidando hasta el día de hoy. Tenemos una gran amistad, o más allá de una amistad, ¿verdad? Yo pienso que ella es como mi mamá, lo que pasa es que es muy joven para ser mi mamá. Pero en general, lo más que te puedo decir que a mí me reconstruyó fue el amor de las personas a mi alrededor y obviamente en el proceso, lo tengo que decir, ahí tuve un encuentro bien palpable, como de testimonio, ¿verdad? Como te dije, mis hijos fueron removidos y pues la única prueba o evidencia que podía tener para que ellos volvieran era la autopsia de que yo no le había hecho nada a mi hijo porque mi hijo murió bajo mi cuidado. Entonces, ese documento no llegaba, pasaron 7 meses y no llegaba. Y ya cuando el alma no aguantaba más, ¿verdad? Porque el dolor era demasiado, yo me acuerdo de mi persona arrodillada en el cuarto, porque creo que tampoco lo he contado, eh, arrodillada en el cuarto diciendo, ya no puedo más, de verdad, si tú existes, haz algo con mi vida porque ya yo no puedo más con este dolor. O sea, eran mis 3 hijos que no estaban. Eh, y en ese mismo momento, esto fue real. El teléfono sonó. Yo no lo contesté porque yo estaba sumida en el dolor llorando, en la realidad. Pero cuando puedo escuchar el mensaje de voz, eran diciéndome que el documento que yo estaba esperando, la autopsia de mi hija, estaba listo. De mi Oh, hijo, perdón, estaba listo. wow. Entonces ya tú sabes que ahí yo dije, ok, pues esto es real, mi padre es real, tengo que relacionarme con él. Por supuesto que sí. Bueno, qué lindo proceso, doloroso de por más decirlo. Es doloroso, pero siempre menciono la frase que dice Napoleón Hill, detrás de cada adversidad hay una semilla de una gran oportunidad y tú tuviste la oportunidad de encontrarla ahí. Mm, dolores por dentro de los procesos nunca van a faltar. Y bueno, escucho a alguien que está hablando, pues lógicamente en el idioma inglés por ahí al fondo, pero viene, todo está bien. Vamos a Ok, bueno, tú ya acabas de mencionarme varios protagonistas dentro de ese proceso. ¿Quieres mencionar a alguien especial que fueron clave en ese proceso de sanación o de evolución, si le podemos llamar así, porque vale la palabra? Esas personas sí, básicamente esas mismas personas, mi esposo fue una pieza clave, como te dije, no tan solo de validar un amor real, como decía, no un amor de novelas, un amor de una persona que se queda sin importar en la pobreza, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, eso fue lo que yo, ¿verdad? Sí, Experimenté en aquel tiempo. Volvemos sin tener el vínculo porque no éramos un matrimonio. No había una legalidad en la acción. Eh, Mi mamá adoptiva, ella fue clave importante y un grupo de amistades, colegas, gente que se movía sin conocerme, o gente que creamos un vínculo porque pues estábamos en una lucha de sur y contra el gobierno de Puerto Rico y aunque, ¿verdad? Puerto Rico es una isla pequeña, pues sigue siendo un gobierno, sigue siendo un ente político. por Entonces supuesto. mucha gente se unió a la causa para ver si ese documento salía, gente que de verdad que decían, ¿cómo confían? Porque nunca me habían visto, nunca me habían conocido. Me decían, no, pero si fulano cree en ti, yo voy a creer en ti, a batallar, te voy a conectar con X medio de comunicación, te voy a conectar con whatever, ¿sabes? Entonces así, creamos hasta un movimiento de una persona que me contactó, creamos un movimiento que se llama Injusta Espera. Yo estuve 7 meses en este Mm, periodo, por eso es que, ¿verdad? Puedo contar todo esto. Creamos un movimiento de Justa Espera que todavía, hace poco, yo escribí mi testimonio en las redes y lamentablemente, ¿verdad? Pues respondieron personas que todavía siguen pasando por los mismos procesos, ¿verdad? De que les remueven a sus niños, pues, según, ¿verdad? Injustificadamente o de manera ilegal, por decirlo de una manera. Cada caso es un caso, ¿verdad? Soy bien clara de eso. Aquí en Pero pues al Colombia, tener
mi Eh, papel, ¿verdad? En mi sí, caso, mi experiencia, la autopsia de mi hijo, que fue por muerte natural, pues entonces, obviamente, es como que, pues, yo no hice nada, ustedes me juzgaron por 7 meses, yo no hice nada, este, y sufrí, ¿verdad? Más de lo que se esperaría, porque, pues, fue mayor entonces el proceso eh, que tuve que atravesar wow. en aquel tiempo. Bueno, aquí en Colombia decimos de manera arbitraria, o sea, sin justa causa, es de una manera arbitraria. ¿Y cómo ves a esa Zuli comparada con quien fuiste? ¿Cómo te ves ahora? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que después de mi sanidad, pues de sanar, yo creo que mi proceso, yo siempre digo que pasó como más o menos 7 años de mi proceso, ¿verdad? Para yo poder sanar, que yo pudiera hablar del tema de la manera en que lo estoy haciendo ahora. Eh, pero te puedo decir que yo, ahí nació, ¿verdad? Ahí nació, perdón, de adentro hacia afuera, que es mi programa, como tú conoces, pero es porque yo entendí, Adentro hacia afuera es un testimonio, es como yo entendí que yo tenía que cultivar a mi persona, mi personalidad, quién yo era, eh, sí cultivarla físicamente, mentalmente, ¿verdad? Como psicóloga, pero más que nada, ¿verdad? Completamente, añadiendo la parte espiritual, porque si participaba solamente en una, como que algo en mí no coincidía, no me sentía completa. Entonces, pues creo que el proceso, el haberme roto en aquel punto, ¿verdad? Ese punto de quiebre, haber tenido ese punto de quiebre, hizo que yo pudiera entender que lo importante es lo que cargo adentro de mí, que eso es lo que tengo que abonar todo el tiempo, ¿verdad? Y en todo momento, pero que somos seres humanos tripartitas y que todas las otras áreas también deben ser cuidadas y protegidas, ¿verdad? Porque de nada me vale cuidar una mente si no el cuerpo, no cuido el cuerpo donde vive, o el espíritu si no cuido el cuerpo donde vive. So, si me preguntas quién es Suri ahora mismo en comparación con aquella persona, yo creo que no se parece mucho. Estoy A segura. veces, esto lo digo a modo de testimonio, yo recientemente me he encontrado a mí misma pues, llorando, no de tristeza para nada, pero es cuando te das cuenta que lo que tú eras ya no es, todos esos conocimientos, todas esas creencias, la cultura que tenía, no es, entonces te tienes que, bueno, como decía ahorita, te tienes que volver a armar, y el volverse a armar, hay que tener carácter para volverse a armar porque esas piezas son totalmente desconocidas para uno. Correcto. Wow. Y fíjate que eso da paso a que yo te pregunte entonces específicamente qué habilidades, qué creencias o qué hábitos nuevos florecieron en ti, Zuli. Bueno, voy a ir, ¿verdad? Por parte. Por Parte supuesto. física. Pues obviamente dentro del proceso de la pérdida yo desarrollé obesidad. Entonces me tomó, ¿verdad? Cambiar mis hábitos físicos y alimenticios para poder volver a recuperar o tener una vida saludable. Lo hice intencionalmente, ¿verdad? Llevo 5 años aproximadamente trabajando en esa área. No he parado, no es un área que creo que se pueda parar, porque pues si me descuido también, ¿verdad? Tengo esa conciencia de que si me descuidara en algún momento, pues es algo con lo que tengo que trabajar todo el tiempo. La parte mental, pues a nosotros como psicólogos se nos invita, ¿verdad? A tener unas educaciones continuas y estar básicamente todo el tiempo estudiando, pero creo que desarrolló también esa hambre por descubrir de diferentes autores, diferentes personas, qué era el trabajar adentro, qué era el estar dentro de uno, qué era el transformarse desde adentro. Eso se ha despertado en mí y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Es algo que me apasiona, es algo que lo comparto, es algo que lo hablo, porque sé que esa transformación es bien importante, mientras nosotros entendamos que el cuerpo es un capacete, por Ujú. decirlo de una manera, ¿verdad? Una armadura, por decir otra forma de decirlo, pero que realmente cuando nosotros alimentamos o nutrimos ese ser que llevamos adentro, todo eso se va a ver, todo lo que nosotros queremos que se vea bonito, se va a ver bonito, ¿verdad? Si lo Oh, trabajamos con intencionalidad. eh,
Siempre me gusta trabajar mucho con el perdón, ¿verdad? Porque entiendo que el perdón es una herramienta que nos ayuda a maximizar ese ser, reconocer que somos resilientes, que vamos como tú me estás preguntando, que vamos a atravesar por distintas transformaciones. Yo decía, no, no es una transformación, son varias. Si tú te dejas, son varias a lo largo de tu vida, porque llega un momento en que ya como decía, esos constructos o esas ideas te funcionaron para una etapa de tu vida, pero a esta etapa nueva que vas a llegar ya eso no te funciona. Entonces hay que Correcto. volver a cambiar. Entonces es que yo digo, es que yo lloro, porque Dios mío, otra vez aquí. O sea, tú lo sientes. Si tú estás consciente, tú lo sientes y tú sabes que estás cambiando, que estás dejando cosas que tengo que volver a perdonar, pero ¿por qué si yo perdoné? Pero pues lamentablemente como seres humanos no queremos, pero es lo que nos va hacer, a desarrollarnos, a maximizarnos. Y un disclaimer bien cortito, hay un teórico que se llama Abraham Maslow, lo pueden buscar más adelante. Él hablaba sobre una pirámide de necesidades del ser humano y cada vez que veo la pirámide digo, es que es tan real la pirámide empieza con las necesidades básicas que son la comida, la alimentación, el dormir, el ir al baño. Y cuando se va poniendo más arriba, el último piquito, ¿verdad? Es trascender. Entonces, cuando estás en esa búsqueda en tu interior, es porque tú estás buscando trascender. No estoy diciendo que todos lo logramos, estoy diciendo que lo que él estudió y él dijo en su pirámide era 100% real. Oh, te vas a llevar una sorpresa cuando veas en el canal de YouTube, entregué una máster sobre la pirámide de Maslow y los niveles de ascenso que hay, igual que los niveles de liderazgo. Todo el mundo cree que es mandar porque te dieron una lista de personas para que las dirigieras y listo. No, esto es apenas el primer piso del liderazgo. Querida, no te imaginas esto de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Eso es esa bandera, esa consigna que has tomado. No te imaginas que es el insight en toda la mayoría de conferencias de crecimiento personal, porque es el camino. Las llaves que abren las puertas cerradas afuera, las tenemos adentro. Nos tenemos que dedicar a regresar a nuestro templo y comenzar a soltar los nudos para salir así, a batallar. Y tú has Es dicho que algo muy usando mi importante. propio testimonio, yo podría haberme quedado en esos lugares donde las mamás se reunían para, ¿verdad? Procesar su dolor o su angustia, pero realmente llegó el momento, ¿verdad? A mí me funcionó no digo que soy mejor ni peor que nadie, estoy hablando de mi experiencia. A mí no me funcionó y lo entendí más adelante porque era, ok, sí, estamos todos en el mismo lugar, estamos en la misma posición, pero las herramientas de ella no son las herramientas que tú. Son la misma situación, pero no vamos a utilizar las mismas herramientas porque somos distintas personas con distintas creencias, distintas culturas, distintos desarrollos, estatus social. O sea, hay muchas cosas envueltas que las herramientas que Marta tiene no van a ser las mismas que Suri pueda utilizar. Y yo te hablo de comparándome con personas que, ¿verdad? Que tuvieron pérdida de hijos, pero culturalmente nos tendemos a comparar todo el tiempo y a mirar que Marta tiene programa, que Marta tiene aquello, que Marta tiene... Entonces uno se trastorna a uno mismo porque es que lo que Marta alcanza no es lo que Suri va a alcanzar y eso hay que tener una conciencia de eso y un respeto porque Marta tiene un camino, un propósito y Suri tiene otro. Un Entonces nosotros propósito. no entendemos, nosotros queremos, yo voy a hacer albañil, no, pero yo quiero hacer plomería. Pero si usted va a ser albañil, le dice que ser albañil, no puede ser plomero. Y nosotros queremos ser, ¿verdad? Albañiles y plomeros y a la larga no llegamos a ninguna parte porque seguimos mirando el jardín ajeno. Ah, Entonces, dentro de correcto. este proceso, yo creo que eso fue bien marcado en mi vida. Fue bien marcado el yo entender que era con mis herramientas, volvemos, no estoy diciendo que las tenía, las tuve que buscar, o a lo mejor las tenía y las tuve que maximizar en algunos de los casos, pero fue lo que a mí me funcionó, entonces por eso es que hablo de esa importancia. Y como tú dices, todo el mundo te lo dice, pero hasta que uno no lo vive, uno no lo reconoce o lo identifica o lo manifiesta, porque es que uno tiene que vivir algo que uno diga, ok, me tengo que mirar, mira.
hacia adentro, me tengo que mirar hacia adentro. Entonces, cuando no lo entiendes, te quedas distraído afuera, entonces todas esas heridas se quedan ahí pendientes, no sanan nunca, o no se procesan las cosas como se deben procesar. Por supuesto que sí, qué gran mensaje, Zuli. Y yo quiero preguntarte a esta altura de la conversación aquí en Voces que Transforman, si en este momento trajeras a Zuli del pasado, te la colocas ahí al frente, ¿qué mensaje le darías a esa Zuli que ves ahí? You did it. Tú lo lograste. Qué Lo lindo. lograste, yo creo que sí. Wow. Hace poco estaba viendo un video, no sé si de verdad desconozco si es que tiene una película, lo traigo como testimonio, pero hay una película, era una escena de una película con Jennifer López, donde ella está hablando con su niña, ella está en una proceso de hipnosis y ¿verdad? Era un cortometraje, no sé si es una película, pero cuando yo lo vi, obviamente yo digo, ¿qué tú harías si te pasa eso? ¿Qué tú harías si tuvieras esa oportunidad? Y esa fue mi respuesta, lo hiciste, porque yo creo que la vida te va preparando para las pérdidas, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo perdí a mi abuelo 8 años y yo adoraba a mi abuelo. O sea, ese fue mi primer encuentro con el duelo. Yo adoraba a mi abuelo, a mí me tuvieron que comprar un perrito para aquel tiempo, ¿verdad? Y de unos cuantos añitos, no parece, pero los tengo. Este, ya me tuvieron que comprar un perrito para, ¿verdad? Para apoyo, para support, para que la niña se estuviera distraída. Ya luego, muchos años yo de adulta, ¿verdad? Tenía creo que 26 años cuando fallece mi mamá. Mm. Mi mamá no conoce a mis hijos, mi mamá no conoce a mis hijos. Entonces, eso fue para mí, para aquel tiempo, ¿verdad? Fue el nefasto. O sea, ¿cómo es posible que mi mamá murió a 56 años? Soy una persona joven, relativamente joven. Este, y yo puedo decir que cuando mi mamá murió, Suri se perdió. ¿Por qué? Porque yo aprendí a vivir mi vida alrededor de mi mamá, para complacer a mi mamá. Yo era la niña chiquita, eso era lo que mi mamá dijera, como mi mamá quisiera. Entonces cuando se me pierde mi mamá, cuando muere mi mamá, yo me pierdo, porque no tengo quien más me guíe. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Atravesé eso, logré superar eso y como 6 años después, me encuentro entonces enfrentando la muerte de mi hijo, que fue otro sentimiento totalmente diferente. Este, Como te dije ahorita, no hay palabras, pero a pesar de todo, yo le diría a mi niña o a mi jovencita yo, tú lo hiciste, estoy orgullosa de ti. Este, Nunca he pensado si cambiaría algo de lo que hice, pero creo que aunque suene un poco fuerte, lo que pasó era lo que tenía que pasar. Y yo estoy agradecida no porque mi hijo falleciera, sino por el resultado que tuve después de ese evento. Y yo estoy muy agradecida de la oportunidad que me estás dando que las demás personas escuchen tu historia, Zuli. Pero pensemos por un momento, porque a veces pensar en la muerte es un tema que nos hace como decir, ay, no, no hablemos de eso, pero es una realidad. Hay dos realidades en la vida. Y la una es que todo cambia y la segunda es que todos nos vamos a morir. Aquí no hay nadie de esos 200 años para decirnos, no, yo aquí sigo vivito y coleando. Todos están por allí ya con una lápida. Pero bueno. Hablando de eso, si en estos momentos tú dejaras este plano terrenal, ¿cómo quieres ser recordada, Zuli? ¿Cómo quiero ser recordada? Me gustaría que me recordaran, yo sé que muchas personas han hablado del tema, pero yo creo que mi legado está en de adentro hacia afuera. Mi legado está en decir a las personas, no importa lo que estés atravesando, yo sé que tú tienes las herramientas, pero no es que yo lo sepa, es que tú lo reconozcas, que cada persona pueda reconocer que el Padre puso las herramientas, el Padre nos puso completitos. Nosotros en el camino pues vamos adquiriendo cosas. Yo hablaba hace poquito de un evento de mujeres y esta es la mejor representación de cómo quiero que me recuerden. Aquí te lo voy a explicar. Nosotras en el camino, como mujeres y como seres humanos, vamos adquiriendo heridas, dolor, sufrimiento, la falta de perdón, maltrato de los papás, de las familias, de abuso, ya sea en mi caso, ¿verdad? Fue de una agencia gubernamental. Vamos adquiriendo tantas y tantas y tantas cosas, Marta. Que mi legado quiero que sea que
nosotros podemos reconocer que dentro de eso que vamos adquiriendo, ahí dentro, en el fondo de esa mochila, también está todo lo que el Padre puso en nosotros. Y que es lo contrario, es perdonar, ser resiliente, ser valiente, entender que vamos a cambiar, que podemos, que siempre podemos cambiar, porque a veces nos centramos en, no, yo no puedo, tú lo hiciste, pero yo no, porque yo no soy así. No se trata de ser así, se trata de que ese bultito tiene las mismas herramientas para todo el mundo. Volvemos, podemos ser de diferentes culturas, podemos ser de diferentes estratos sociales, podemos ser de diferentes países, de lo que tú quieras decirme que tú eres diferente, pero yo quiero dejarte saber que tú tienes las herramientas para salir hacia adelante de cualquier situación que la vida te presente, de cualquiera. Bueno, yo digo en ese punto, Zuli, que la esencia es aquello que dicen de ti en la ausencia. Entonces van a decir eso de ti, que eras una mujer resiliente. ¿Estoy entendiendo así? ¿Bien? Sí, la resiliencia me describe bien. Ok, porque toda tu historia está cargada de dolor, pero de victorias también, como le dije desde un principio. Y bueno, se nos está pasando el tiempo muy rápido porque la charla ha sido amena. Esto es Voces que Transforman y precisamente tu voz va a llegar a rincones de los oídos de personas que ojalá no lo tomen como para bien aplicar a su vida, porque tú lo has dicho claramente, somos uno con todos, pero lo que me funciona a mí no le funciona a todo el mundo. Pero no es el hecho de que echemos al vacío a todos. Dentro de esta cúpula de enseñanzas que nos trae Zuli Rivera desde hoy Florida, pero ella es puertorriqueña, hay un manjar de enseñanzas, o sea, una caja de herramientas también podríamos decir que tú puedes tomar una de esas que te puede funcionar. Y por último, para cerrar esta emocionante conversación contigo, Zuli, tres enseñanzas que dejarías primeramente a mí, que soy privilegiada de tenerte en este espacio, y segundo para la audiencia, a quienes están Bueno, hoy en su propio... me cortaste una porque esa respuesta pues son cuatro en mi caso. Bueno, cuatro Eh, enseñanzas que dejarías. las enseñanzas claves o pilares de mi, ¿verdad? De lo que yo pienso que es trabajarse de adentro hacia afuera. Primero que nada, perdonar. Perdonarte a ti, perdonar a los demás. Muchas veces decimos, sí, yo perdono, pero te perdonaste a ti y nos hemos olvidado de nosotros. Vamos tan rápido en la vida, como te dije al principio, como yo estaba tan aligerada en la vida, que me olvidé de mí. Entonces, perdonar yo creo que es importante. La Perdonarnos. segunda, la resiliencia. La resiliencia para mí, como acabo de decir, es esa mochila de herramientas que el Padre depositó en nosotros. Eh, las depositó ahí, están escritas en su manual. Tenemos que buscarlas y tenemos que alcanzarlas. Luego de usar esas herramientas, debemos estar dispuestos a ser transformados, porque podemos ser resilientes, pero si no estoy dispuesto a que a ese proceso me va a transformar, también, ¿verdad? Va a crear un conflicto en mí como persona. Y una vez yo estoy dispuesta a esa transformación, yo debo vivir en agradecimiento por cada cosa. Como dije, yo no agradezco que mi hijo falleció, yo agradezco en lo que yo me convertí por ese suceso. Por supuesto. Wow. Vamos tres. Tú dijiste que tenías cuatro. Pues cuatro, sí, te las dije. Perdón, para mí, esas son las piezas Perdón, claves de resiliencia, resiliencia, transformación y el agradecimiento. el agradecimiento. Gracias. Cuatro Entonces, enseñanzas sobre, ¿verdad? Cómo llevar la transformación o cómo lograr alcanzar una, ¿verdad? Una meta que uno tiene. gracias, Zuli. Zuli, ¿dónde te encontramos para que la audiencia pueda seguir tus rastros y poder volverse tus seguidores? Bueno, en las redes sociales me encuentran ahora por Zuli Coto, adquirí mi apellido de casada, pero todavía en Instagram pues me pueden conseguir como Zuli Rivera Life Coach. Ah, ok.
Bueno, ya tienen aquí. Gracias, Zuli Rivera, Zuli Coto, por tu honestidad, por tu historia, por tu voz. Aquí en Voces que Transforman, creemos que cada historia tiene el poder de abrir caminos en los demás. Hay distintas historias que van a escuchar y ustedes van a saber que hoy esta mujer nos ha dejado una huella. Todas las historias nos dejan huella y cuando escuchen cuando lo estén escuchando, se van a dar cuenta que ella vino a dejar esa huella, a construir el legado, como se menciona. Y si algo para ti en esta conversación resonó, por favor, compártelo. Síguenos, suscríbete y recuerda. No estás solo, no estás sola, en esto estamos juntos. Así que nos vemos un próximo lunes. Gracias, Zuli, por este Bendiciones, espacio tan Martita. Gracias a ti por la maravilloso. oportunidad. Gracias. Muchas Bye bendiciones. bye. Cuídate. Bye.